Nos encontramos esta noche con Juan Antonio Illón, de la Plataforma por la Sanidad de Burgos. Buenas noches, bienvenido a Escritorio Muy buenas Local. noches, encantado. Llevamos 11 años diciendo lo mismo. Defender nuestro sistema sanitario público, universal, gratuito en el momento del uso y pagado por impuestos. Y directamente del presupuesto de la comunidad o del Estado al ciudadano, al paciente, sin intermediarios que hagan negocio de por eso. Y hoy, como entonces, seguimos diciendo que un sistema como el nuestro, el más barato, el de mejor relación coste-beneficio, aquel que en todas las encuestas era muy valorado por los españoles, desde hace un par de décadas, esto está en demolición. Y sabemos las causas, queremos saber las causas, creemos saber por qué. ¿Y por qué se debe a que ya no podamos presumir de tener una de las mejores Pues, sanidades pues desde los años 90 se está intentando dar un golpe de Estado, vamos a decirlo, en el sentido de un cambio en el concepto fundamental del sistema sanitario, que es un sistema social, un sistema que consiste en que pagan todos, pero pagan más los que más tienen, se paga a través de los impuestos y reciben todo lo que necesitan todos, independientemente de cuál sea su condición de edad, económica, social o de la que sea. Este es un gran avance de la Europa de la posguerra, que nos diferencia de otro modelo sanitario que sigue persistiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la sanidad es un bien de mercado más, igual que los calcetines o esa cámara o el coche que tenemos allá afuera. Allí paga la sanidad el que puede, y para el que no puede, veremos al final cómo son muchísimos los que no pueden, hay una especie de caridad que hace el Estado. En el siglo XXI no podemos hablar frente a la enfermedad de caridad, sino de justicia social. Ese es nuestro modelo. Y desde los años 90, las fuerzas ultracapitalistas están intentando cambiarlo al americano, al que no quiere nadie. Pero claro, no lo pueden hacer de golpe, plum, aquí una ley unilateral y lo cambio todo. Lo tienen que ir haciendo poco a poco, tan poco a poco que llevan 20 años y están muchísimo más cerca de conseguirlo del todo. El Estado, es decir, el conjunto de las autonomías, se gastan 95.000 millones de euros cada año. Ahí hay una gran tajada de dinero. Y esa tajada la aprendieron un poco antes de que explotara la burbuja inmobiliaria. Muchos inversores se pusieron el foco en esos 95.000 millones que veis en la televisión. Quieren esos 95.000 millones. No se puede hacer de la noche a la mañana, no se puede, yo hago una ley y lo cambio todo. ¿Cómo lo hacen? Pues si este es el sistema público, voy a ir haciendo que se desmorone, que funcione peor, que resuelva menos, que se estropee. ¿Cómo? Gastando menos, teniendo menos personal, resolviendo peor las cosas. Vamos a ir pasando esos 95.000 millones poco a poco a la industria médica. ¿Cómo? Con convenios, con contratos, con externalizaciones, ¿veis? Con derivaciones, dando una buena parte del negocio, como sucedió en el UBU, el negocio del UBU, que nos está saliendo el doble de precio del que teníamos previsto, y echando a los profesionales, cuidándolos poco, pagándoles menos, no sé qué. Pero sobre todo y fundamentalmente con las listas de espera. Y llegamos a un tema clave. ¿Cómo desmontamos, cómo desmoronamos lo que tenemos? Pues haciendo que la gente salga pitando como esos dos individuos que tenemos ahí en la tele. Claro, con esas que puede ver las personas, con esa problemática de las listas de esperas, entre otras, es lo que se justifica. La gente decide cambiarse, pero claro, no todo el mundo se lo puede permitir.
Claro, ya verás luego cómo solo se lo pueden permitir unos pocos. Cuando esas compañías están alimentándose de el dinero público exclusivamente, están parasitándolo, como decíamos ahí, sí, porque va en contra del sistema mío, de nuestro sistema de todos. La lista de espera no es más que el resultado de que el sistema sanitario no es capaz de absorber toda la demanda que le llega. Y eso puede ser por tres causas. Primero, porque entra del botijo ese, entra más gente de la que debe. Y es evidente, porque ahí está la atención primaria, que está fracasando, como veremos luego, en su sistema de resolver problemas. También puede ser porque la estructura, el edificio sea insuficiente. Tengamos pocos quirófanos, pocos médicos, pocos... Y en tercer lugar, también, como en todas las organizaciones, aunque funcionen bien, siempre hay fallos organizativos que hacen que el procedimiento no sea tan eficiente como debería de ser, ¿no? Desgraciadamente, los que entran son más de los que se pueden meter y al final entran en esa caja de la lista de espera. Y fijaros que ahí he puesto un grifito de oro, porque está hecho a base de millones de euros. Esto es lo único que se le ocurre a nuestra consejería y a muchas otras, para resolver el problema de las listas de espera, en vez de abordar los tres principales problemas que hay en todo esto. Capacidad del sistema, resolución de la atención primaria y, por último, mejoras organizativas suficientes. En el año 2013 ya decíamos, la atención primaria está muy mal. Y si la atención primaria falla, como es el cimiento del edificio, todo se va a venir abajo. Y se ha venido abajo. En los años de la crisis del 2011, ahí lo tienen, hasta el 2018, la Junta, en concepto de euros constantes, es decir, incorporando la inflación, porque claro, no es lo mismo en un euro del año 11 que en el año 18, había dejado de invertir 3.434 millones de euros, que es aproximadamente el presupuesto de la consejería de un año entero. Pero los años de la crisis, esos años en los que decían que no teníamos dinero porque había que dárselo a los bancos, que habían hecho una pifia fenomenal y habían arruinado todo el globo, a los que les debimos de dar entre 70 y 100.000 millones de euros, no teníamos dinero para la sanidad en Castilla y León. No teníamos dinero. Ahora resulta que no tenemos médicos, pero si ya lo estábamos diciendo hace 11 años, ¿qué iba a pasar? Pues mirad, esa es la gráfica de los MIRES que se forman cada año en España. Si os se fijan, en los años de la crisis, del 2008-2009 al 2019, un poquitín antes, se dejaron de formar en España 5.000 médicos especialistas. Acaba de salir un informe que dice que para el 2026 nos harán falta 5.000 médicos especialistas. Ahí los tienen. Luego, ¿por qué no hay médicos? Pues porque no hemos querido hacerlo. Si no formamos médicos, si no formamos, si no tenemos dinero para, no, invertimos dinero para recursos, para material, para otros profesionales de la sanidad se hace pequeña, insuficiente y no funciona. Los ciudadanos ya no les gusta el sistema sanitario público. Ese que tenía un 10, un 9 tenía, Sacar un 9 en un sistema público es mucho. Pues miren, la línea roja gruesa es cómo se ha estado valorando en los últimos años la satisfacción en atención primaria. Fíjense cómo ya antes de la epidemia, antes de la pandemia, cómo cae en picado. La gente lo percibe, no le están resolviendo sus problemas. Ante esto, Juan Antonio, ¿qué soluciones proponéis? Porque claro, ya se ve ese declive de que la gente está descontenta con el sistema sanitario y pues mira, tiene que haber alguna manera de solventar. A nosotros se nos ocurren algunas cosas, pero a la Junta se le ocurren otras. Nosotros llevamos pidiendo desde hace mucho que se aprovechen los recursos que tiene el sistema público. Vamos a centrarnos en Burgos, que la gente entiende lo que hay en Burgos. Nuestro sistema público, nuestro hospital, tiene mucha más capacidad de ejercer, de sacar, vamos a llamarlo así,
trabajo adelante que el que está haciendo. ¿Por qué? Porque el hospital está cerrado por la tarde, llenos de consultas, radiología. Llevamos diciéndolo mucho tiempo, empiezan a hacerlo, pero lo están haciendo tan tímidamente y tan mal y tan poquito que no va a tener impacto en los miles y miles de personas que están en espera. Se les ha ocurrido hacer un contrato de 32 millones de euros con una empresa, con las empresas privadas de la comunidad autónoma para que operen solamente traumatología, prótesis de cadera, etc. ¿Qué opináis acerca de que se Pues lleven a mira, cabo estos que contratos? son 9.000 operaciones las contratadas, completamente insuficiente. Y si encima nos encontramos en la prensa, estos no son datos nuestros, porque la Junta de Castilla y León hace que no publica cuánto le cuesta operar una cadera desde el año 17. No sé, estos periodistas de dónde se habrán sacado esos datos, pero si son ciertos, y yo no pongo la mano en el fuego, porque yo no he visto las fuentes, les dicen que nos operen una cadera, pero les pagan el doble de lo que nos cuesta a nosotros operarla en el hospital. Una prótesis de rodilla que en el hospital cuesta 3.300 euros, les vamos a pagar 5.030 euros para que lo hagan en la privada. Lo que ha hecho la Junta es privatizar. Es dar 32 millones de euros para resolver 9.500 operaciones. ¿Nosotros qué decimos? Que con esos 32 millones de euros, por poner un ejemplo, vamos a invertir en nuestro sistema. Vamos a dotarnos de recursos materiales, de recursos humanos. ¿Para qué? Para operar esos 95.000, pero es que esos recursos nos quedan para siempre, para seguir utilizando, para hacer crecer el sistema. ¿Qué pretenden ellos? Desviar dinero público de nuestras arcas a las compañías privadas, dejémoslo ahí. ¿Qué pretendemos nosotros? Ese mismo dinero que es de todos, hacerlo pervivir. Eso es el típico dicho de que no hay que darle un pez al pobre, sino enseñarle a pescar, para que pesque ese pez, más mañana otro, más otro. Juan Antonio, de forma rápida y para poner un poco punto y final a estas peticiones, ¿cómo ves el futuro? El plan del ultracapitalismo económico consiste en acabar con el sistema social público y convertirlo en un sistema para pobres. Y a los demás llevarlos a la medicina privada. Las compañías privadas están subiendo como la seda. Puedes poner la foto 14 para que veáis cómo está creciendo los contratos de pólizas privadas. Y esas pólizas privadas, yo les digo que son un espejismo. ¿Por qué? Todo el mundo puede llegar a la póliza privada. Quienes contratan las pólizas, es que es curiosísimo, son la gente joven, desde 30 hasta 50 años, que no tienen ninguna enfermedad o muy leves. A los demás, ¿por qué no van? Por dos cosas. Porque les ponen una cuota impagable o porque la gente sabe lo que puede esperar de estos sitios. Y fíjate, me decías, ¿y cuál es el futuro? No querría que fuera el que viene en la siguiente foto, que es muy dramático. El sistema sanitario americano, al que quieren que converjamos, llevaba años intentando civilizarlo y hacer que al menos todos los americanos tuvieran un seguro, aunque fuera regular. Pero al final Obama lo consiguió en el Obamacare, en el año 2010. Bueno, pues fijaros lo que dice The Guardian y Los Angeles Times, que dicen, después ya del Obamacare, que ya todo el mundo tiene seguro, 1 de cada 4 americanos no puede permitirse el coste del tratamiento que se le prescribe. Y 1 de cada 3 está hipotecado por los costes sanitarios. ¿A ese modelo quieren que lleguemos? Pues algunos, yo, mis compañeros, tú, te veo convencida,
Y la mayor parte de los ciudadanos no queremos llegar a ese sistema. Pues Juan Antonio, esperemos que esa situación no se cumpla, la verdad, porque... A ver si me puedo equivocar. Eso es lo importante, bueno, es eso, que no se llegue a cumplir. Y yo darte las gracias por traernos y trasladarnos a nosotros y a la gente que nos está viendo, pues esas pequeñas reivindicaciones que al final hacen una muy grande, que espero que al final lleguéis a lo consigamos entre todos. Eso es, Juan Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable.